La casa entre los laureles. Es un curioso asunto el que estoy por relatarles, dijo Carnacki, luego de una tranquila y breve cena, y que nos acomodamos en su acogedor comedor. Acabo de regresar del oeste de Irlanda, continuó. Wentworth, un amigo mío, tuvo hace poco una inesperada herencia, con una enorme finca y una casona, a milla y media fuera del pueblo de Corunton. El lugar se llama Gannington Manor, y ha estado vacío durante gran cantidad de años. Esto, como ustedes se han dado cuenta, es una constante en los casos de casas supuestamente encantadas, y reputación de tal tenía esta. Parecía que cuando Wentworth fue a tomar posesión, se encontró con que el lugar estaba necesitando arreglos y una restauración, y, según yo mismo supe, se veía muy desolado y solitario. Entró en la casa y admitió luego haberse sentido muy incómodo. Pero, por supuesto, esto no puede ser atribuido a otras cosas que a la natural tristeza que provoca una enorme casa vacía, que ha estado mucho tiempo inhabitada, y a través de la cual una persona se pone a deambular sola. Una vez que hubo terminado su recorrida, volvió a la villa, con la intención de ver al albacea, y para contratar a alguien que fuera a cuidar el lugar. El albacea, un escocés, estaba muy deseoso de tomar la administración de la finca. Pero le aseguró a Wentworth que no podrían conseguir a nadie que fuera a vigilar la zona, y le recomendó que demoliera la construcción y edificara una nueva. Esto, naturalmente, sorprendió a mi amigo, y, por supuesto, intentó que el hombre le aclarase el motivo de su consejo. Surgieron entonces una serie de historias curiosas acerca del lugar, que tiempo atrás se llamó el Castillo Landru, y que en el lapso de los últimos 7 años habían muerto 2 personas ahí. Fueron 2 vagabundos, quienes, ignorantes de la reputación de la casa, pensaron probablemente que el lugar les serviría para pernoctar. No había habido ningún signo de violencia que indicara causa alguna de muerte, y en ambos casos los cuerpos fueron hallados en el gran vestíbulo de la casa. Entonces Wentworth, que se había alojado en una posada, le dijo al albacea que probaría que todas esas historias de encantamientos eran pamplinas y que se quedaría 1 o 2 noches en el caserón para probarlo. Las muertes de los vagabundos fueron ciertamente curiosas. Pero esto no probaba que ocurrieran allí hechos sobrenatural alguno. Habían sido accidentes aislados, que la memoria colectiva de los habitantes de la villa, a lo largo de los años, tendió a atribuirle causas siniestras. Los vagabundos tienen que morir en algún momento, y en algún lugar, y solo han muerto 2, sobre un número posiblemente elevado de los que han dormido en la casa vacía. Pero el albacea tomó un tono muy serio al realizar su advertencia, y ambos, él y Dennis, el posadero, hicieron el mejor intento que pudieron para disuadir a Wentworth de no ir a la casa. El irlandés Dennis le suplicó que no hiciera tal cosa, y el escocés fue igualmente serio en su ruego. Era ya tarde, y, según Wentworth me contó luego, hacía calor y ya estaba harto de escuchar los ruegos de aquellas 2 personas, hablando tan seriamente sobre algo imposible. Se sintió con valor, y creyó que podría dar por tierra todas esas habladurías, pasando esa misma noche en la casa. Les ratificó su decisión e incluso intentó que ellos se ofrecieran para acompañarles en su intento. Pero el viejo Dennis estaba bastante asustado, según creo, sugestionado. Y aunque David, el albacea, lo tomó más tranquilamente, seguía muy serio en torno a sus palabras. Parece que Wentworth fue. A pesar, según me dijo, que cuando cayó la noche, le pareció una tarea muy distinta para afrontar. Una multitud de habitantes de la villa se congregó a su partida. Para ese momento ya todos sabían de su intención. Wentworth llevaba consigo su pistola, y un paquete de velas. Y dejó en claro que no toleraría que nadie le hiciera ningún truco, ya que tenía la intención de disparar enseguida. En ese momento tuvo el primer indicio de la seriedad de la misión que había acometido. Uno del grupo se le acercó, ofreciéndole como compañía a un gran mastín, al que lo tenía con una correa. Wentworth le dio un golpecito a su arma.
Pero el viejo que era dueño del perro, sacudió su cabeza y le explicó que la bestia podía advertirle el peligro con el suficiente tiempo como para alejarse del castillo. Por esto fue que era obvio que él no consideraba que el arma fuera de algún provecho. Wentworth tomó el perro, y le agradeció al hombre. Él me contó que ya estaba empezando a arrepentirse de su intención. Pero, dadas las circunstancias, ya no podía volverse atrás. Cuando comenzó a dirigirse hacia el castillo, se dio cuenta que todo aquel grupo lo estaba acompañando, y al llegar frente a la finca, todos estaban detrás suyo. Ya había caído la noche oscura, y por un rato más, todos los hombres siguieron allí, vacilantes, como si se sintieran avergonzados que irse y dejar a Wentworth solo. Él me contó que, en ese momento, hubiera dado felizmente 50 libras a quien se atreviera a acompañarlo. Pero entonces, tuvo una idea. Sugirió que todos se quedaran con él durante toda la noche. Al principio todos se negaron, y trataron de persuadirlo de regresar con ellos. Pero finalmente él hizo una proposición. Sugirió que todos volvieran a la posada, que agarraran un par de docenas de botellas de whisky y cargaran un burro con una cantidad de leña y más velas. Entonces que volvieran, y que hicieran un gran fuego en la chimenea, encendieran todas las velas y las pusieran en torno al lugar, abrieran las botellas y estuvieran toda la noche allí. Y, por Júpiter, ellos se pusieron de acuerdo en ello. Ellos regresaron a la posada, y allí, mientras el burro era pertrechado, y las candelas y botellas distribuidas, Dennis intentó nuevamente convencer a Wentworth de regresar. Pero cuando vio que era inútil, dejó de hacerlo, ya que no quería asustar a los demás de acompañar a Wentworth. Le digo, esto no es bueno, hubo sangre inocente en esta maldición, sería mejor que tirara todo abajo, y construyera una nueva casa. Pero si usted quiere pasar toda la noche allí, entonces deje la puerta principal bien abierta, y mire por el goteadero de sangre. Si cae una gota tan solo, no se quede allí ni por todo el oro del mundo. Wentworth le preguntó a qué se refería con el goteadero de sangre. Seguro, dijo, es de la sangre vertida por Black Mick. Antiguamente, había una pelea con una familia escocesa, y él y su familia pretendían arreglar este conflicto. Así que invitó a los O'Hara, les dieron una cena, les hablaron con flexibilidad y con confianza. Pero cuando dormían, los asesinaron. Esta historia viene del abuelo de mi padre. Y desde que hubo estas muertes en la casa, según dicen, viene la noche y en el castillo comienza el goteadero de sangre. Estas gotas apagan todas las luces de la casa, hasta el fuego de la chimenea, y en la consecuente oscuridad, hasta la mismísima Virgen no puede proteger a quien siga en la casa. Wentworth me contó que se rió ante esta historia. Uno siempre tiende a reírse ante este tipo de historias, a pesar que haga sentir inferior al otro. Le preguntó al viejo Dennis si esperaba que él creyera eso. Sí, señor, dijo Dennis, se lo dije para que lo crea. Y, por el amor de Dios, si usted lo cree, mañana por la mañana estará sano y salvo. La seriedad y simplicidad del hombre cautivaron a Wentworth, y él le estrechó la mano. Pero, después de todo, él regresó. Y debo admirar su valor. Había unos 40 hombres, y cuando regresaron de nuevo a la casa, o castillo, como los lugareños lo solían denominar, no tardaron mucho tiempo en encender las velas y en hacer un gran fuego. Todos estaban munidos de palos. Así que constituían un grupo lo bastante fuerte como para ser acometidos por nadie o nada simplemente físico. Y, por supuesto, Wentworth tenía su arma. Guardó el whisky ya que deseaba mantener a los hombres sobrios. Pero primero permitió que todos se tomaran una fuerte copita, para hacer que la cosa fuese un poco más agradable. Y por supuesto quiso que todos se pusieran a hablar y a contar cosas. Si uno deja a una multitud así en silencio, tarde o temprano comenzarán a pensar, y luego a imaginar cosas. La gran puerta de entrada había sido dejada abierta, según la recomendación de Dennis.
Era una noche de gran quietud, lo que permitió que las luces se mantuvieran prendidas y que todo el grupo se mantuviera de buen humor por cerca de 3 horas. Luego, Wentworth abrió una segunda vuelta de botellas, y para ese momento ya todos estaban de buen templante. Alguno, incluso, se puso a vociferar y a llamar a los fantasmas, que vinieran y se mostraran de una vez. Entonces, una cosa muy extraordinaria sucedió. La pesada puerta principal comenzó a mecerse silenciosamente, como si fuera empujada por una invisible mano, y se cerró con un agudo chasquido. Wentworth se quedó helado, mirando la puerta y estremeciéndose. Entonces recordó a los hombres, y se volvió para mirarlos a todos. Varios se callaron la boca, y se quedaron mirando de la misma manera. Sin embargo, la gran mayoría seguía parloteando, sin haberse dado cuenta. Él asió su arma, y al siguiente momento el gigantesco mastín comenzó a ladrar fuertemente, lo que terminó por acaparar la atención del grupo. El vestíbulo en cuestión era oblongo. La pared que daba al sur estaba compuesta por ventanas, pero la opuesta y la que daba al este, tenían varias puertas, que comunicaban a las distintas partes de la casa, mientras que la pared del oeste estaba ocupada por la gran entrada. Todas las puertas en cuestión estaban cerradas, y fue en dirección a una de estas puertas, en la pared norte, que el enorme perro corrió, sin acercarse demasiado. Súbitamente la puerta comenzó a moverse, muy lentamente, hasta que la negrura del pasillo que guardaba quedó a la vista. El perro retrocedió, y se quedó con los hombres, gimiendo, y por el lapso de alrededor de 1 minuto, hubo un sepulcral silencio. Entonces Wentworth se adelantó del grupo y sacó su arma, apuntando hacia la puerta. «Quien quiera que esté ahí, salga o abriré fuego», gritó, pero nadie salió, y él descargó el barril en la oscuridad. Como si esto hubiera sido una señal, todas las puertas norte y este comenzaron lentamente a abrirse, y Wentworth y sus hombres se quedaron mudos y asustados, mirando fijo aquellos pasillos oscuros. Wentworth recargó rápidamente su arma, y llamó al perro. Pero la bestia intentaba cubrirse detrás de los hombres. Y este pánico en el animal, asustó aún más a Wentworth, según me dijo. Entonces algo más pasó. 3 de las velas que estaban puestas en una esquina del vestíbulo, se apagaron. Lo mismo pasó con aproximadamente una docena de ellas, en distintos lugares. Más velas se apagaron, y las esquinas comenzaron a quedarse poco a poco en la penumbra. Los hombres estaban todos parados, haciendo sus palos, y agolpados unos a otros. Nadie decía una palabra. Wentworth me dijo que se sintió enfermo de tanto miedo. Conozco el sentimiento. En ese momento algo le salpicó la palma de su mano izquierda. Cuando se miró, se dio cuenta que tenía la mano cubierta por un líquido rojo que goteaba de su dedo. Un viejo irlandés, cerca de él, lo vio también, y cracitó, con voz temblorosa: «El goteadero de sangre». Todos los demás miraron, y al mismo instante, otros sintieron lo mismo. Entonces comenzaron a gritar asustados: «El goteadero de sangre. El goteadero de sangre». Una docena de velas más se apagaron al instante, y el vestíbulo quedó casi a oscuras. El perro pegó un lastimoso aullido, y luego siguió un horrible silencio, ante el cual todos se quedaron rígidos en sus posiciones. Cuando la tensión estalló, hubo una precipitación de mente del grupo hacia la puerta principal. La abrieron y todos corrieron hacia el exterior. Pero algo volvió a cerrar la puerta, esta vez con un gran estrépito, quedando el perro dentro. Wentworth lo escuchó aullar, pero nadie tuvo el valor como para regresar y dejarlo salir, lo que no me sorprende. Wentworth envió por mí al otro día. Él había escuchado acerca de mi investigación en el caso del monstruo del Capitel. Llegué por la noche, y me encontré con Wentworth en la posada. Al siguiente día fuimos a la vieja casona, que ciertamente se levantaba en medio de una selva. Lo que más me llamó la atención fue el elevado número de árboles de laurel alrededor de la casa. Parecía sofocada con estas plantas.
Era como si la casa se hubiera levantado sobre un mar de laureles verdes. Estos, y el aspecto descuidado y antiguo de la construcción, me dieron la impresión de un lugar malsano y fantasmal, incluso a la luz del día. El vestíbulo era un lugar muy grande, y bien iluminado de día, por lo que no me apesadumbró. Hallamos al pobre mastín, tieso y con el cuello roto. Esto me hizo perder el humor, ya que demostraba a las claras que, si tanto la causa del fenómeno fuese sobrenatural o no, lo que había en esa casa era una fuerza cuyo peligro era en extremo mortal. Luego, mientras Wentworth hacía guardia con su arma, examiné el lugar. Las botellas y copitas de las que los hombres habían bebido whisky estaban esparcidas por todo el lugar. Y también estaba lleno de velas, que permanecían erectas en su propio cebo. En este breve vistazo, no encontré nada. Y decidí comenzar un examen más riguroso. Tenía que mirar cada palmo del lugar, no solamente en el vestíbulo, en este caso, sino también en el resto del castillo. Pasé 3 incómodas semanas, buscando, pero sin resultados de ningún tipo. Y, ustedes lo sabrán, lo hice con los mayores recaudos. Había resuelto cientos de casos de supuestos encantamientos, simplemente mediante la más minuciosa investigación, y a través de una perfecta apertura mental. Pero, como he dicho, en este caso nada había encontrado. Durante mi búsqueda Wentworth siempre estuve en guardia, con su arma cargada. Y concretamente jamás nos pilló el anochecer en esa finca. Decidí finalmente realizar el experimento de pasar la noche en el gran vestíbulo, por supuesto protegido. Se lo comuniqué a Wentworth. Pero, como su propio intento de hacer tal cosa lo había dejado tan nervioso, me suplicó que no hiciera tal cosa. Sin embargo, pensé que bien valía la pena correr el riesgo y supe al fin persuadirlo para que él mismo esté presente. Con este plan en vista, fui al pueblo vecino de Gaunt, y obtuve, con arreglo del jefe de policía, el servicio de 6 policías con sus rifles. El arreglo fue, por supuesto, extraoficial, y los hombres acudieron como voluntarios, con la promesa de una paga. Cuando los vigilantes arribaron, antes de caer la noche, a la posada, les di una buena cena. Y luego de eso, partimos todos para la casa. Llevábamos 4 mulas con nosotros, pertrechadas con combustible y otros materiales. También 2 grandes sabuesos de caza. Cuando llegamos a la casa, dispuse que los hombres descargasen las mulas. Mientras, Wentworth y yo nos dispusimos a sellar con cintas y cera todas las puertas, excepto la entrada principal, ya que si las puertas realmente se abrían, yo quería estar seguro del hecho. No quería correr el riesgo de verme engañado por alucinaciones de fantasmas, o influencias mesméricas. Una vez que terminamos tal tarea, los policías esperaban afuera, habiendo descargado las mulas, y mirando con curiosidad los alrededores. Dispuse que 2 hombres prepararan una hoguera en la verja. Luego tomé uno de los sabuesos y lo puse en el lugar más remoto de la entrada, donde clavé una grampa en el piso, atando al animal con una correa corta ahí mismo. Luego, a su alrededor, dibujé en el piso la figura de un pentáculo, con una tiza. Fuera de la figura, dispuse un círculo con ajos. Hice exactamente lo mismo con el otro animal, pero lo puse en la esquina opuesta del gran vestíbulo, donde terminaban en el mismo ángulo las 2 hileras de puertas. Una vez que esto fue hecho, puse a uno de los policías en el centro de la estancia para que rápidamente barriera el área. Luego, habiendo despejado ese lugar, puse todos mis aparatos allí. Más tarde fui a la puerta principal y la abrí de par en par, enganchándola de manera que para ser cerrada tuviera que quebrar el gancho que le puse al pestillo. También puse bujías frente a cada una de las puertas selladas, y una en cada esquina de la gran habitación. Luego las encendí todas. Cuando vi que estaba iluminado correctamente, junté a todos los hombres, con la montón de cosas en el centro de la habitación, y tomé sus pipas, ya que me quería asegurar que no hubiera fuego desde dentro de la barrera.
tenía mi cinta métrica, y medí un círculo de 33 pies de diámetro, e inmediatamente lo marqué con la tiza. Los policías y Wentworth me miraban con gran interés. Les advertí que aquello no era ninguna tontería, sino que tenía la intención de levantar una barrera entre nosotros y aquella cosa no humana que esa misma noche probablemente se nos aparecería. Les advertí también que si apreciaban sus vidas, y más que sus vidas, no se atreverían a salirse fuera de los límites de la barrera que estaba haciendo. Luego de dibujar el círculo, tomé un trozo de ajo, y lo esparcí en torno a la figura, a corta distancia de su perímetro. Cuando completé esta tarea, pedí más velas y encargué a algunos policías que las prendieran y adhirieran al suelo, dentro del círculo, a 5 pulgadas del límite. Como cada vela medía 1 pulgada de diámetro, fueron necesarias 66 velas para completar el círculo. No necesito decirles que cada número y medida tenía su especial significancia. Entonces tomé unas bolsas de cabello humano, y lo entrelacé entre vela y vela, alternadamente de izquierda a derecha, hasta que el círculo fue completado. Ya estaba bastante oscuro afuera, y me apresuré en terminar nuestra defensa. Para tal fin, junté a todos los hombres, y comencé a acomodar el pentáculo eléctrico alrededor nuestro, de manera que las 5 puntas de la estrella defensiva encuadraran justo dentro del círculo de pelo. Luego de 1 minuto, conecté las baterías, y una débil luminiscencia azulada proveniente del tubo catódico entrelazado comenzó a brillar sobre nosotros. Me sentí más tranquilo entonces, ya que este pentáculo funcionaba, como ustedes saben, como maravillosa defensa. Ya les había contado cómo me vino la idea, luego de leer el libro del profesor Gardner, Experimentos con un Medium. Él descubrió que una corriente, un cierto número de vibraciones, en el vacío, aislaban al medium. Es difícil sugerir una explicación no técnica, y si ustedes están realmente interesados, deberían darle una leída a otro libro de Gardner, titulado Vibraciones astrales comparadas con vibraciones matter bajo el límite de los 6.000 millones. A medida que terminaba mi trabajo, podía escuchar fuera un constante goteo desde los laureles, que como antes les dije, se levantaban alrededor de toda la casa, en gran abundancia. Por el sonido, me di cuenta que había una suave lluvia. Y no había viento en lo absoluto, dado que las llamas de las bujías permanecían rectas. Me quedé quieto un momento, escuchando, y en eso, uno de los hombres me tocó el brazo, preguntándome en tono bajo, ¿qué debían hacer? Por su tono, podría decirles que el hombre estaba un poco inquieto y alterado, por la extrañeza del lugar. Y los otros hombres, incluyendo a Wentworth, estaban tan quietos, que temía que comenzaran a temblar. Comencé, entonces, a distribuirlos de manera que sus espaldas quedaran apuntando a un centro en común, sentados en el piso, con sus pies extendidos hacia afuera del círculo. Luego hice que sus piernas quedaran apuntando hacia los 8 puntos principales, y después tracé un círculo con tiza a su alrededor. Opuesto a sus pies, dibujé, entonces, los 8 signos del ritual Samaha. Los 8 lugares estaban, por supuesto, vacíos, pero listos para ser ocupados en cualquier momento, dado que omití trazar el signo sellador en aquellos puntos, hasta que hubiera terminado todos mis preparativos, y pudiera ingresar en la estrella interior. Di un último vistazo al gran vestíbulo, y vi que los 2 grandes sabuesos estaban echados, tranquilos, con sus hocicos entre sus patas. El fuego estaba alto y las velas frente a las hileras de puertas seguían ardiendo firmes, lo mismo que aquellas solitarias en cada una de las 4 esquinas. Di una vuelta alrededor de la pequeña estrella de hombres, y les advertí que no importa qué ocurriera afuera, no tenían que asustarse. Y que confiaran en la defensa. Y que no dejaran que nada les tentara a salir fuera de la barrera. También, les dije que vigilaría sus movimientos, y que cuidaran estrictamente que sus pies permanecieran en sus lugares. Por el resto, no era necesario ningún disparo, y les di mi palabra.
Al final, me acomodé en mi lugar, y me senté, haciendo el octavo signo justo frente a mis pies. Luego arreglé mi cámara y el dispositivo del flash, examinando también mi revólver. Wentworth se sentó tras el primer signo, y esto era justo a mi